Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. De la siguiente forma se lee: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Gloria sea al Señor Jesucristo en este día. Vamos a entrar a un tema de suma importancia. Este tema tiene que ver con la gran ramera y sus misterios ocultos. Nosotros creemos que esta gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis representa a una iglesia, representa a un movimiento religioso. No tiene nada que ver con la Babilonia antigua, hablando de la ciudad literal. La Babilonia que fue fundada por Nimrod en la llanura de Sinar. Aunque aquella ciudad fue literal, fue física y fue históricamente una de las ciudades más grandes del mundo. De hecho, fue la primera ciudad fundada en la historia de la humanidad, y por Nimrod, un hombre perverso, un hombre rebelde. Para entender la Babilonia simbólica del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, vayamos un poco a retroceder a la historia para entender nosotros con claridad lo que Dios nos quiere decir. En el capítulo 10 de Génesis, en el versículo 8, vamos nosotros a mirar el contexto histórico de cómo fue fundada la Babilonia literal, la Babilonia que estableció el primer gobierno, y no solamente el primer gobierno político, sino que también se estableció el primer control y dominio de la mente humana. Esto lo estableció Nimrod. Veamos el verso 8. Y Cus engendró a Nimrod. De paso, quiero decir que el nombre Nimrod significa rebeldía, significa rebelión. Y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel quiere decir confusión. Así es que ya partiendo del líder que funda la Babilonia antigua, siendo su nombre, teniendo su nombre un significado oculto, ya nos está hablando de rebelión, porque fue el primer hombre que provocó la rebeldía en contra, la rebeldía de toda la humanidad en contra del Altísimo Dios. Pero fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y en Génesis capítulo 11, verso 2, nosotros leemos de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todos sabemos que en la ciudad de Babilonia se funda por primera vez un gobierno,
y este gobierno va a tener características totalmente ocultas, totalmente diabólicas, satanistas, y en esta ciudad primitiva llamada Babilonia se va a fundar por primera vez el espiritismo, es decir, es ahí donde los hombres van a comenzar a la adoración de los demonios, a la adoración de las imágenes, a la adoración de y al mundo oculto, obviamente, de la hechicería, de la brujería. Aquí comienza a desarrollarse también una mentalidad masónica, una mentalidad Illuminati. Y bueno, podemos nosotros añadir más y más. Todos los historiadores saben de Babilonia y saben lo que ésta representaba en el antiguo mundo. Nosotros vamos a adentrarnos por allá por el año 2300 antes de Cristo al 2500 antes de Cristo, cuando aquella Babilonia comienza a fundarse, y todos conocemos la historia de la Torre de Babel, que en pinturas infantiles miramos una torrecita ahí, ¿verdad? Donde todos los humanos están alrededor tratando de construir alguna torre en caso de que si otro diluvio viniera, pues tendrían ya un lugar a salvo, podrían subir hacia la torre y ahí ser salvos si aconteciese otro diluvio como en el que había pasado toda la humanidad. Pero bueno, para no entrarnos en eso, queremos entrar de lleno a este tema. La ciudad literal de Babilonia existió, y es de suma importancia que sepamos que en los tiempos del apóstol Juan, cuando él escribe de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y también nos describe que los moradores de la tierra beben del vino de la gran ramera. ¿A qué se refieren estas escrituras? Porque en el tiempo del apóstol Juan, la ciudad literal de Babilonia ya no existía como tal, sino que habían quedado solamente las ruinas de dicha ciudad. Así había estado profetizado. Se profetizó en la palabra de Dios que la ciudad de Babilonia literal fundada por Nimrod quedaría totalmente en ruinas. Pero en los tiempos del apóstol Juan, Juan está hablando de una ciudad. Juan está hablando no está hablando, perdón, de una ciudad. Juan está hablando de una iglesia perversa que ha mezclado las doctrinas bíblicas con las doctrinas del paganismo. En Isaías capítulo 13, verso 19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán allí las bestias del desierto, y sus casas llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. Notemos entonces que había ya una profecía que nos decía que Babilonia, aquella ciudad literal, sería totalmente derribada. Para los tiempos de Jesucristo y sobre todo el apóstol Juan, la ciudad literal había perdido todo su reino y toda su grandeza. Esta ciudad era impresionante. Los historiadores nos han dicho que aproximadamente medía unos 70 kilómetros cuadrados. Su muro era de unos 18 metros de grosor, 23 metros de altura tenía ese muro. 250 torres de guerra eran las que habían edificado los hombres ahí. Unas 25 calles muy anchas, con unos más o menos 32 metros. Cada calle era lo que medía, unos 32 metros de anchura, 625 cuadras, así se componía. El Éufrates cruzaba la ciudad, y todos los historiadores, o algunos de ellos, nos han dicho que en el fondo del río Éufrates había algunas edificaciones metálicas donde hacían banquete bajo el agua y orgías y todo tipo de diabluras que habían los hombres primitivos introducido en esa ciudad. Una torre, en otras palabras, un templo antiguo de 150 metros más o menos, era donde estaba un dios de 10 metros de altura, una imagen de un dios. Todos sabemos que en Babilonia Marduk era uno de los dioses
más sobresalientes y a los cuales los humanos veneraban, adoraban, le rogaban, le pedían. Esto no era otra cosa que una perversión de los ángeles caídos para hacer que la humanidad se rebelara y se originaran las más grandes religiones conocidas, las filosofías. De ahí salió la astrología, la hechicería tomó fuerza, la brujería también, el espiritismo, el ocultismo, todo salió de la ciudad de Babilonia antigua. Entonces, es de notar que en Apocalipsis 17 estamos viendo que Dios ha mirado una iglesia que tiene las mismas características, las mismas tendencias, que en lo oculto practica lo mismo, tal como practicaban los primeros moradores de la tierra. Babilonia, Babel, significa confusión. Entonces, debemos de notar que si hay una Babilonia simbólica, es porque tiene confundido al planeta Tierra, porque dice los moradores de la Tierra, o sea, todo el globo, no solamente ciertas personas, todo el globo llega a contagiarse de estas creencias y de esta suciedad perversa. Es de nosotros entender que ahí en la ciudad literal de Babilonia fue donde comenzó el huerto del Edén. El pecado del hombre comenzó ahí, la caída y la gran desgracia de la humanidad. Acuérdense también que cerca del huerto del Edén hay 4 ángeles caídos atados, y nosotros debemos de estar atentos a esto. Cuando la Biblia nos dice los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, recordemos que ese lugar es una morada repleta de demonios. Sobre todo, entendamos que ahí hay demonios, espíritus, que por alguna razón se han anidado ahí. Tal parece que les gusta esa zona porque en esa zona derribaron al hombre primitivo y tienen una atracción como de victoria, como de, les recuerda algo escalofriante al haber derribado al primer hombre, y entonces hacen su morada ahí los demonios. Debemos de tener entonces nosotros en cuenta esto y mucho cuidado, a tal grado que en Miqueas capítulo 5 verso 6 dice: y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Note usted que todavía aquellas tierras se consideran de Nimrod, a pesar de que Nimrod había ya muerto, había sido ya, ¿verdad?, totalmente Nimrod y su familia muertos. Aún así, los profetas llamaban a aquella tierra la tierra de rebelión, la tierra de Nimrod. Nimrod hizo que los humanos se rebelaran en contra de Dios. Ahora sí que, si vamos un poco rápidamente a la historia, nosotros recordamos con claridad que Nimrod estaba casado con Semiramis. Nosotros debemos de poner atención a esto, porque en el matrimonio de Nimrod y Semiramis, esta Semiramis, que fue una mujer totalmente perversa, llena del diablo, fue una mujer, es un tipo y figura de la peor perversión a la adoración de las imágenes. Entonces debemos de tener en claro estas cosas. Y notemos que cuando Nimrod muere, Nimrod queda totalmente ya, ¿verdad?, fuera de este sistema babilónico. Semiramis se queda a cargo de esta gran potencia babilónica y va a promover obviamente las religiones, las hechicerías, la astrología, etcétera, etcétera, el espiritismo, como los primeros moradores querían llegar a la atmósfera, ¿verdad?, porque la Biblia ahí dice que ahí habita el príncipe de la potestad del aire, según el capítulo 2 del libro de los Efesios. Semiramis obviamente busca el establecer ya este imperio babilónico, perpetuarlo, si no al menos de una manera literal, hacerlo y extenderlo de forma espiritual y simbólica. Todos los humanos salieron de Babilonia, de ahí los esparció Dios por sobre toda la tierra. Y este es un dato importante, Génesis 11:9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los moradores salen de aquella Babel, fundada por Nimrod y Semiramis,
ya con creencias, con prácticas esotéricas, con ocultismo, hechicería, brujería, espiritismo. Cuando sale la humanidad, lleva el virus. Atentos con esto. Ellos llevan el virus ya totalmente religioso y pervertido. Por eso existe una Babilonia simbólica. Dejó de ser la Babilonia literal en tiempos de Juan, pero hay una Babilonia simbólica y este virus sale esparciéndose por toda la faz de la tierra. Atentos, hermanos y hermanas, con esto, porque es aquí donde los humanos comenzarán a habitar y a poblar toda la tierra y llevarán consigo ese virus de perversión religiosa y de rebelión en contra de Dios. Nuestro mundo actual no es otra cosa nada más que la infestación, el virus demoníaco que viene desde la Babilonia literal. Por eso Dios le ha mandado al ángel diciendo, avisa a Juan que ha llegado la sentencia para la gran confusión, la madre de las rameras. Ahora, hay un movimiento eclesiástico que se está dedicando a promover lo mismo y a tener las mismas prácticas, tanto ocultas como muchas que se están manifestando. Y no solamente eso, sino que viene, atentos a esto, viene un tremendo plan ya elaborado directamente desde los escondites más secretos de la madre de las rameras. Ahora, que si es madre de las rameras es porque también tiene hijas rameritas. Debemos de tener cuidado con esto. Bien, vayamos por parte. Note usted que cuando Semiramis queda sola, ella tiene ilegítimamente un hijo llamado Tamuz. Y todos conocen quizás la historia de Tamuz, pero Tamuz es la reencarnación de Nimrod. Le llamaban el dios Sol. Era la reencarnación. Semiramis dijo, bueno, ¿verdad? Concebí milagrosamente a un hijo, pero había sido, ¿verdad? A través de un adulterio de Semiramis, quizás, o había sido, ¿verdad? Ya bajo, concebido bajo pecado. El detalle es que dice Semiramis que era la reencarnación de Nimrod. Ahora, a partir de ahí, Tamuz, note usted, Tamuz va siempre a ser representado y va a estar sobre los brazos de Semiramis. Semiramis aparece con Tamuz en sus brazos en todas las culturas del mundo, en todas las naciones del mundo. Casi todos tenían una imagen de Semiramis y con el niño en sus brazos llamado Tamuz, pero con diferentes nombres en todas las religiones, en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todas las naciones se encontraba esta mujer perversa con un niño. Esta llegó a ser la imagen de Semiramis y de Tamuz, porque Semiramis había mandadole a la humanidad entera, venerar y adorar tanto a Nimrod como a ella misma, Semiramis, y a Tamuz. En estos tres es que la religión falsa comienza en la historia de Babilonia. Ahora que note, había más símbolos obviamente religiosos en la antigua Babilonia literal, como el becerro de oro era símbolo de Tamuz, el dios solar. Otros como por ejemplo peces, los árboles, se les prendía candelabros. Toda la humanidad, recordemos, al salir de Babilonia traían este tipo de imágenes en sus corazones y los promovieron al llegar a los pueblos a través, ¿verdad?, de los siglos. Se proclamó, se promovió este tipo de ideas hasta que llegaron ya los moradores de la tierra a establecer sus religiones y sus culturas. Pero casi todo da lo mismo. Si en algo se ha de comparar el cristianismo es que el cristianismo debe de ser una iglesia santa, sin mancha y apartada totalmente del mundo, del sistema babilónico que estamos viendo. Atentos entonces, así las naciones, todas han bebido del vino de su fornicación y de esta madre de rameras. El capítulo 17, versículo 2, dice la Biblia de Apocalipsis, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora bien, un poquito, cuando Roma, al convertirse en el imperio mundial de aquel entonces, todos sabemos que Roma adoptó las costumbres, las culturas, el paganismo, la idolatría y los símbolos babilónicos. No debemos, ¿verdad?, tapar el sol con un dedo. Roma lo adoptó.
es aquí donde también comienza el renacimiento de la religión babilónica. No se equivocó Pablo cuando dijo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo no se equivocó hablando del misterio de la iniquidad. Roma, al tomar todas esas culturas, todas esas tradiciones y costumbres babilónicas, las adoptó en su imperio. Ya cuando vino la Roma religiosa, porque debo de aclarar esto, muchos de los líderes católicos han reconocido que el capítulo 17 de Apocalipsis se refiere a la Roma pagana. Entendamos esto no lo inventaron los protestantes, esto no lo inventaron los pastores, esto no lo inventaron, como dicen, ¿verdad?, en forma de burla los aleluyas. Esto vino directamente de la boca de los líderes de la Iglesia Católica, diciendo que el capítulo 17 de Apocalipsis hace alusión solamente a la Roma pagana, pero no es así esto, señores, sino que la misma Iglesia Católica ha adoptado todas las costumbres babilónicas en su mayoría, las ha adoptado en sus cultos litúrgicos, en la vestimenta de los papas, de los cardenales, en la vestimenta de los curas, de los sacerdotes, de los arzobispos, de todo el clero católico. Esta Roma pagana, al traer todo aquello hacia su tierra, nosotros vemos que la misma Iglesia Católica Romana en todas sus prácticas es la misma Babilonia mencionada en el capítulo 17 de Apocalipsis. Así es que, aclarando, esto no lo inventaron los pastores. Esta misma información salió directamente del Vaticano. Se refiere, dijeron, este capítulo a la Roma pagana, pero no a la Iglesia Católica. No. Dios ha mirado que las mismas prácticas, el mismo ocultismo, las mismas acciones las tiene la Iglesia Católica, y Dios lo dice con letras mayúsculas: la madre de las rameras de la tierra. Ahora, veamos nosotros cómo ellos han cristianizado. Al menos voy a decir esto en breves palabras, porque traemos información, ¿verdad? Y queremos pasarles pues toda la información y entrarnos un poco a los textos. Estoy yendo un poco a la historia, estoy pasando algunos datos, ¿verdad? No me estoy deteniendo en fechas ni nada de esto, porque quiero narrar rápidamente lo que viene siendo lo histórico. Cheque usted cómo la Iglesia Católica Romana adoptó el culto a María y al Hijo, en este caso Semiramis y Tamuz. No es otra nada más que Semiramis y Tamuz. Esa imagen que tienen de la Virgen María en realidad no es María la bíblica. Seamos claros, es la misma copia de Semiramis, y con el niño en los brazos, la imagen de la Virgen María con el niño en los brazos representando a su Jesús, porque ese no es nuestro Jesús. Entendámoslo. Lleguemos a la revelación bíblica. Es Semiramis y Tamuz. En China, por ejemplo, en las creencias chinas, se conoce como Qingmu. Quiere decir Madre Santa, y está representada con un niño en los brazos. Los germanos hablaban de la Virgen Erta, y también los germanos la ponían en una imagen con un niño en sus brazos. Los escandinavos le llamaban Disa, y también, curiosamente, tenía un niño en los brazos. Los etruscos también la llamaron Nutria. ¿Y qué creen? También con un niño en los brazos. En la India, Indrani era llamada así, Indrani, y también la tenían con un bebé en los brazos. Los druidas, todos conocemos a estas ideologías druidas, de donde vino el Halloween y muchas cosas satánicas. También la llamaron Virgo Paritura, y quería decir la madre de Dios. Note usted, los griegos la conocieron como Afrodita, Ceres. Los sumerios le llamaban la nana. Los romanos al principio le llamaron Venus, Fortuna. En sus días paganos, todas las culturas la presentaban con un niño en los brazos. Es de aquí que la Iglesia Católica adopta el culto a María, que no es otra que Semiramis y no Miriam, la Virgen María, ¿verdad? Que en los tiempos obviamente bíblicos dio a luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que es digno de toda la gloria y de toda la honra.
Muy bien, no solamente esto adoptaron los católicos, por ejemplo, la cruz torcida era usada por los satanistas del siglo sexto, los practicantes de la magia negra, los brujos de la Edad Media, habían usado esta cruz torcida para representar el término bíblico del Apocalipsis, la marca de la bestia. Mas los católicos, los papas, los cardenales, los obispos, todos utilizan la cruz torcida, señores. Entonces esto no es otra cosa, nada más que creencias ocultas babilónicas que traen un mensaje subliminal para meterlo en la mentalidad del mundo. Por eso estamos viviendo los tiempos de Babel, de confusión. Todavía hay una pirámide que usted no ve con los ojos físicos. Esta pirámide, ¿verdad? Totalmente Illuminati, masónica, está en todo el globo. Es una torre de Babel. Hoy en día que se ha levantado esta torre de Babel, que llega hasta los cielos. Ya llegó hasta los cielos la torre de Babel, espiritualmente hablando. Pero tus ojos físicos, materiales, no la logran ver. Hay que verla con los ojos del espíritu. Mirar esa torre que ha sido formada ya por los más grandes Illuminatis, masones que están en el Vaticano, por los papas, por los cleros, por todos estos que están levantando una tremenda torre para llegar a adorar a Marduk, para llegar a adorar al príncipe de la potestad del aire que está en los cielos y poder infundir en la humanidad entera la confusión. Hay que decirlo con palabras mayúsculas, tal como está escrito. Ahora, ¿qué es lo que se está adorando? Miren ustedes también la cruz invertida, usada por los satanistas en rechazo a Cristo y al cristianismo. Y los papas utilizan la cruz invertida. La cruz invertida está, ustedes la pueden notar, es una cruz, pero totalmente volteada al revés. Muchos han dicho, no, es que se refiere porque el apóstol Pedro fue crucificado al revés, etcétera, etcétera. No nos vamos a comer ese cuento. Debemos de ser claros. La cruz invertida es símbolo satánico y le pertenece a los satanistas, porque con esta cruz ellos se burlan del cristianismo y se burlan de Cristo, pero lo utilizan los papas. Grandes políticos traen la cruz invertida, hijas de políticos traen la cruz invertida colgando sobre su cuello en muchos símbolos de las iglesias católicas, de los templos católicos, de los santuarios, está la cruz invertida. Debemos de tener mucho cuidado con estas cosas. La cruz formé también era utilizada por los reyes paganos. El rey Shamshid Adad V la utilizó. Antiguos de todo tipo de reyes también la usaron. Los papas la usan hoy en día, la cruz formé. ¿Y era símbolo de qué? De la adoración al dios Sol en el paganismo. El dios Shamash, como le llamaban los antiguos a este dios Sol, ¿verdad? Y no es otra cosa nada más que la representación de un ángel caído. Una de las cosas que también vemos, la tiara de los papas, por ejemplo, la tiara de los papas, una semejanza increíble que tiene la tiara y la corona, los colgantes de la tiara del papa, con la tiara que utilizaba el rey pagano Ashur-nasir-pal II. Y el papa Juan Pablo XIII la utilizó, símbolo del dios pez Dagón. Eso es lo que simbolizaba esa tiara, pero la utilizan. ¿Qué católicos con honestidad se detienen para investigar, verdad? El uso litúrgico de la vestimenta de los papas, de los sacerdotes. ¿Quién se detiene en verdad para estudiar estas cosas? Nadie. Todos van a querer justificar. Pero esta es influencia del vino de la gran ramera. Mucho cuidado. Hay muchas cosas que podíamos tratar, pero por causa del tiempo vamos rápido. El obelisco es el círculo que utilizan, el óctuplo, como se le llama, que quería decir el sendero hacia la iluminación. ¿Qué representaba ese obelisco? ¿Y qué representaba el círculo también? O sea, por ejemplo, representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, y el obelisco representaba el órgano sexual masculino. Así es que cuidado, todo esto provenía de la adoración pagana en Egipto. Como rito satánico, los egipcios se ponían de cara al obelisco, tal como lo hace el Papa cada vez que sale, ¿verdad? Ahí en el Vaticano, se pone de cara al obelisco y supuestamente ahí bendice
y hace sus rituales, pero no es otra cosa que la copia de las antiguas abominaciones babilónicas, de las antiguas abominaciones egipcias. Debemos de tener mucho cuidado con esto. No se equivocó la escritura cuando dijo: destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías capítulo 43, verso 13 nos dice eso. Otro de los símbolos es el pino cónico. Era de los dioses sumerios y también lo tiene en el Vaticano. Atento con estos símbolos. Ahora, el pino cónico era usado por los dioses antiguos. ¿Qué eran los dioses antiguos, hermanos? Los dioses antiguos no eran otros que representaciones de ángeles caídos muy poderosos. Así es que debemos de ser claros con toda esta información y no dejarnos llevar por el vino de la gran ramera, con letras mayúsculas, como lo ha dicho el ángel al apóstol Juan en Revelación Profunda. ¿Por qué sabemos que representa a una iglesia? Bueno, por ejemplo, en Apocalipsis hay mujeres simbólicas. El pueblo de Israel es comparado con una mujer embarazada. Esto lo encuentras en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. La iglesia de Cristo es comparada con la esposa de Cristo en el capítulo 19, versos 7 y 8. Pero esto es una iglesia santa, ¿verdad? Hermosa. ¿Y qué creen? Apocalipsis 17 representa a la ciudad que está sentada sobre 7 montes. Los católicos han dicho: sí, Roma ciertamente está sobre 7 colinas, pero no son montes. Se equivocó la escritura. No. El término griego afirma lo mismo, alude a lo mismo, se interpreta igual. Monte o colina se interpretan igual. Por eso se concluye que no es otra que la misma Babilonia, la madre de las rameras. Y tiene muchas hijas. Por ahí grandes organizaciones protestantes también siguen sus creencias, sus prácticas, y no son otra que las mismas hijas de la gran ramera. Mucho cuidado entonces, porque esto, según vemos, Dios lo aplica a quien tiene las mismas acciones de la gran ramera. Cuidado entonces, mucho cuidado. En Apocalipsis vemos que Dios, a tal grado, conociendo que Jerusalén es una ciudad prominente a través de la historia y que era su ciudad o llamada la ciudad del gran rey, en los tiempos apocalípticos, el mismo Dios dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dios mismo dice que Jerusalén será semejante a Sodoma y a Egipto. ¿Qué no dirá de la Iglesia Católica? ¿Qué no dirá del catolicismo y de todas sus perversiones y atrocidades, donde se esconden los más grandes pedófilos? Un dato en los Estados Unidos se ha dicho, por ejemplo, que el 85% casi de todos los curas, de los sacerdotes de las iglesias católicas, son totalmente homosexuales. Entonces, ¿qué se esconde en el Vaticano? ¿Qué habrá en el Vaticano? Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, hay una advertencia clara. Está embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Aquí también vamos a entrar a la historia un poquito para que se nos revelen algunas cosas que acontecieron en la historia y que la Iglesia Católica no quiere que nosotros destapemos. Esta es ramera, y ella es ramera porque se lo merece. Dios ve en ella suciedad, perversidad, ve el paganismo y lo vulgar. Los papas no son otros nada más que amigos de los más grandes políticos, de los Illuminatis, que a través de toda la historia han desarrollado la Torre de Babel juntamente con ellos. Note usted por qué dice el texto sagrado: se embriaga de la sangre de los santos y de los profetas. En la era medieval todos conocemos la Santa Inquisición y lo que esto provocó, que comienza en el año 1184 y no termina sino hasta el 1928, pero supuestamente de manera oficial en el 1500 termina la Santa Inquisición. Pero todos sabemos que la Santa Inquisición sigue, señores. Hasta 1928 llegó, pero todavía hay quienes buscan la persecución de los evangélicos, la persecución de los protestantes, aniquilarlos, los odian, los aborrecen, porque el cristianismo ortodoxo, el cristianismo verdadero, está en contra de la idolatría, está en contra del culto a María, está en contra de pedirle a los santos, de hincársele al Papa, de postrársele. Por ejemplo, el Papa llega aquí a Estados Unidos
y los estadios están semillenos, no se llenan, porque aquí el Papa no tiene tanta fuerza como en otras naciones. Aquí la mayoría que se fundó por los protestantes, ¿verdad? Todos pues de alguna u otra manera van a las iglesias, unos se congregan en las bautistas, otros en las pentecostales, otros, casi la mayoría de este país todavía sigue, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Y no me refiero al mundo político Illuminati de los Estados Unidos, me refiero al pueblo de Dios, al pueblo santo que vive en esta nación, a esos me refiero. Somos gran cantidad aquí y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando llega el Papa aquí tiene muy poco impacto como en otros países. Llega, por ejemplo, a México, llega a otros países de Latinoamérica y los presidentes se le postran, ¿verdad?, lo veneran, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a lo que ocasionó la Santa Inquisición. En España, más de 300,000 víctimas mueren en las hogueras de las iglesias católicas. Atentos en esto, lo que provoca la Iglesia Católica, lo que provocó. Aunque algunos historiadores han dicho que la cifra está exagerada, note usted, dice, no, está exagerada. Tengo mis sospechas, por ahí pueden ser hijos de la gran ramera también, que quieren, ¿verdad?, que no veamos hacia la historia. En 1480 al 1520 en Sevilla, según el secretario de la Inquisición o personaje que nos trajo tanta información del pasado, se jactó de incendiar a 4,000 herejes y 30,000 personas fueron sentenciadas al peor de los sufrimientos, todos los tormentos que trajo la Inquisición, porque esta gran ramera se embriaga de la sangre de los santos y de los profetas de Dios. Aunque mucha gente no era protestante, no era cristiana, ¿verdad?, también sufrió las consecuencias porque no estaban de acuerdo con los dogmas diabólicos de la Babilonia, ¿verdad?, de la madre de las rameras de la Iglesia Católica Romana. Por eso no estaban a favor y entonces también eran muertos. Del año 1700 al 1746 se quemaron, entre comillas, 782 herejes, entre comillas, porque estos herejes en realidad eran protestantes, eran los que iban en contra de todas las atrocidades que el Vaticano hace. 14,000 fueron sometidos a distintos castigos. En Francia, en el año 1211, 100,000 personas fueron asesinadas por la Iglesia Católica. Porque estos datos no se sacan, están en el pasado. Los católicos celebraban la misa en medio de la masacre y estaban componiendo un himno por la supuesta victoria de la Iglesia Católica. Esto sucedió en Francia. También en el año 1487, el Papa Inocente VIII, desde 1484 a 1492, levantó una cruzada contra los Vaudois en Francia, prometiendo la remisión de todos sus pecados a todo aquel que matara y masacrara a un hereje. ¿Es esto algo cristiano? El pueblo cristiano ha sido llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo, para predicar el perdón de los pecados, para predicar la salvación gratuita, para predicar con amor. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo santo, la Iglesia Santa, se lanza a matar, a masacrar tantas masas como lo hizo la Iglesia Católica Romana en el antiguo tiempo. Esto sin duda, señores, esto sin duda es que esta gran ramera se deleita al beber de la sangre de los santos de Dios. En el año 1562 los católicos mataron a miles de protestantes en Francia, en Orange, Francia. En el año 1572 más de 70,000 personas son asesinadas por la Iglesia Católica, la masacre llamada del Día de Bartolomé, y el Papa Gregorio XIII estaba fabricando una moneda en aquel tiempo en conmemoración de la masacre y había puesto como sello en esa moneda a una mujer levantando una copa, no otra, nada más que el mismo símbolo del capítulo 17 del Apocalipsis, representando a la gran ramera como se lo merece. En Inglaterra, 1553 al 1558, una mujer sanguinaria llamada María sube al trono de Inglaterra y manda exterminar a cientos de protestantes. ¿Qué tipo de cristianismo era ese? Nada más porque no está, ¿verdad? Porque reprendía al pueblo de Dios con la Biblia en la mano, ¿verdad? En contra de las imágenes, en contra de la adoración falsa y en contra de todo ese mundo babilónico que se esconde en el Vaticano. En Holanda, 30,000 personas fueron asesinadas, casi todas eran anabaptistas.
El duque de Alba aniquiló a unos 100,000 protestantes durante 6 años en Holanda. Así, la Gran Ramera también tuvo miembros en el régimen nazi. Ustedes pueden ver al Papa, ¿verdad?, saludando a Hitler, a católicos, a obispos, a arzobispos, ¿verdad?, al clero católico conviviendo con el mundo nazi en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Inquisición, en fin, se extiende hasta Perú, hasta Cuba, Italia, alrededor del mundo. En México, por ejemplo, en los años 1921, 1923, 1925, 1926, 1928, pastores y miembros de las iglesias evangélicas fueron asesinadas por orden del mundo católico. ¿Qué está pasando entonces ahora? No se equivoca la palabra de Dios cuando dice: y clamó con voz potente diciendo, porque se le acerca la sentencia, ha caído la gran Babilonia. Muchos han dicho que el capítulo 18 representa la ciudad literal que se va a volver a levantar, pero que el capítulo 17 sí representa al mundo católico. Pero tomando este texto nada más para reafirmar lo siguiente: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Nada más para tomar estas últimas líneas de decir, no se equivocó la Biblia cuando dice que ahí en el Vaticano moran los demonios y las guaridas de todo espíritu perverso, de todo acatarsos. Todo demonio sucio y perverso se encuentra entremetido en el Vaticano. Si tomamos solamente este texto para aplicarlo al capítulo 17 de la Babilonia simbólica, ya que muchos intérpretes han dicho que la Babilonia del capítulo 18 habla de una ciudad literal, pero que estará también totalmente relacionada con la del capítulo 17, al menos en fe, en creencias, en prácticas de hechicería, de espiritismo, de todo tipo de ocultismo. Entonces, hermanos y hermanas, atentos. ¿Qué está planeando? ¿Cuáles son los misterios hoy en día de la Gran Ramera? ¿Qué planea el Vaticano? ¿Qué planean en contra de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Santa, la Iglesia pura, la Iglesia que predica el Evangelio Santo de Jesucristo? ¿Qué estará planeando el Vaticano? Sinceramente, si esto sucedió en la historia, tengo mis sospechas de que volverá a repetirse, persiguiendo al cristianismo ortodoxo en unión juntamente con los gobiernos del mundo, con los más altos masones, los más altos Illuminatis. Este mundo es Babel. Recordemos eso. Nosotros estamos dentro, pero nosotros estamos dentro de este mundo, pero la Biblia nos dice, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al reino de los cielos. También la Biblia nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pregúntese usted, ¿por qué el mundo católico va a misa? Supuestamente están en la iglesia y son, pero al salir de la iglesia van a los bailes, se emborrachan, ¿verdad? Fuman, es decir, practican todo tipo de pecados y luego después van a misa para aplacar supuestamente la ira de Dios y recibir el perdón de los hombres. Mucho cuidado, ese no es cristianismo genuino. El cristianismo genuino está apartado del mundo y de sus placeres y de sus deseos y vive solamente para Jesucristo, una vida santa, recordando el mandamiento que se nos dijo, sed santos porque yo soy santo. El misterio que revela el ángel de esta gran ramera dice, porque aquí nada más me estoy enfocando en las características de la gran ramera, no voy a hablar de dónde se sienta la bestia, porque también donde se sienta, esta gran ramera dice que se sienta sobre la bestia escarlata, que no es otro que el anticristo, pero para nosotros son dos figuras totalmente distintas. Una es la gran ramera y otro es el anticristo. El anticristo será una figura política y el falso profeta que le acompaña sí tendrá que ver con la religión, y créanme que tendrá mucho enlace con el catolicismo romano, pero el anticristo es la figura política, terminará traicionando a la gran ramera, la terminará traicionando. Pero fíjense bien ustedes, queremos hacer distinción en esto y no queremos separarlo, no, porque todo este tipo de ideologías de fe no es otra que la preparación para la llegada del antimashiach. Así es que el Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que revelar la palabra de Dios, la verdad, en el nombre de Jesucristo, estos misterios. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el verso 15 nosotros vemos que las muchas aguas, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué quiere decir esto?
La influencia del catolicismo es sustentada, miren, todos los pueblos, las multitudes, naciones, lenguas, dialectos, grandes políticos, gente analfabeta, indígenas, clase media, clase baja, media, alta, grandes sociedades, todos soportan a la gran ramera porque les permite y les complace hacer todo tipo de pecados, y a la vez, al llegar a ella simplemente con extender sus manos, ¿verdad?, llenas de sangre, les perdona sus pecados aquí en la tierra, pero te verás con el Cristo de la gloria un día. Así es que aquí lo que importa es que el Señor Jesucristo te perdone y cambie totalmente tu vida. Esta gran ramera fornica con grandes políticos. La Biblia dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así es que aquí estamos hablando de grandes políticos. No estamos hablando de gente nada más, como aclaró el texto anterior, de muchedumbres, de pueblos, de gente laica. Estamos hablando de grandes políticos. Ustedes ven cómo grandes líderes, gobernadores alrededor del mundo se le postran al Papa, le besan la mano, se declaran católicos romanos porque no hay ningún compromiso serio con Dios ni tampoco con la iglesia, sino que solamente, ¿verdad?, desde sus tronos gobiernan y no les importa nada de lo santo, sino que todo esto es un adulterio espiritual. Fornica con los políticos. Fornicar, metafóricamente aquí hablando, porneia. ¿Qué quiere decir esta palabra griega? Asociación de la idolatría con doctrinas cristianas. ¿Quiénes son los que fornican con ella? Está claro, moradores de la tierra, que con el vino de su fornicación se embriagan. Así que mucho cuidado con iglesias, ¿verdad?, que se dicen ser protestantes, que se dicen ser evangélicas, pero no lo son, sino que son fornicarios e hijos de la gran ramera también, que han bebido del mismo vino, de los mismos males administrados por la ramera, de las mismas mezclas de doctrinas cristianas con la idolatría pagana y las políticas mundanas. Recordemos que muchas iglesias que se dicen ser, alejémonos de ellas. Dios ha dicho, salid de ella, pueblo mío, salgan de ella. Alejémonos de ese tipo de movimientos y sigamos todos nosotros, los que pertenecemos al mundo evangélico, al mundo protestante, sigamos adelante, sigamos predicando la palabra de verdad, hermanos y hermanas, porque no somos parte de este sistema. Vuelvo a aclarar, aquí solamente estoy explicando algunos versículos del capítulo 17. Esta será la primera parte de la siguiente enseñanza, ¿verdad?, porque lo tengo que hacer en series. El capítulo es muy largo, es muy extenso y hay muchos detalles que hay que tratar. Aquí solo estoy hablando de las características de la gran ramera, de la Babilonia antigua, la Babilonia simbólica y del mundo culto que tiene. Luego entraremos a profundidad lo que es la bestia sobre la que se sienta, ¿verdad?, y cómo están relacionados lo uno con lo otro. Gloria sea al Señor. Esta ramera se viste, dice la Biblia, de púrpura, escarlata, y se adorna de oro, de piedras preciosas y perlas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El color de las vestimentas, ¿acaso no era el color de los antiguos emperadores, de los antiguos reyes paganos? Hoy en día los sacerdotes, los papas, los curas, arzobispos, todo el clero católico los distingue estos colores, el púrpura y el escarlata. ¿Acaso el Vaticano no tiene lleno de perlas preciosas? ¿No está totalmente forrado de oro? Bastan los billones y los millones del Vaticano para quitarle el hambre al mundo. Ellos se jactan y dicen, no, nosotros ayudamos, ¿verdad? Tenemos orfanatorios y también los protestantes los tienen, pero no abrimos la boca para gritarlo. También el mundo evangélico tiene orfanatorios, tiene casas de hogar, etcétera, etcétera. No pasa nada. Tenemos que esforzarnos para ayudar a la gente. Pero a decir, wow, y he oído también, ¿verdad?, a líderes católicos tratando de difamar al pueblo evangélico, buscando, ¿verdad?, que los pastores, ¿verdad?, que los diezmos y todo, tratando de desviar la atención de los millones, del oro purísimo con el que está construido el Vaticano, su suelo, cada silla, cada utensilio del Vaticano es de oro puro. Mucho cuidado, ahí hay más billones, ¿verdad?, hasta para quitarle el hambre entera al mundo que se está muriendo de hambre. Pero el catolicismo, bueno, así lo tiene en el Vaticano. Están totalmente ciegos, como dice la Escritura, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen.
el oro y las piedras preciosas, una sola tiara papal. La tiara papal tiene más de 200 piedras preciosas y está valorada, hermano, en miles de dólares. Esta ramera, también dice la escritura, se embriaga, ¿verdad? Como dijimos, con la sangre de los santos. Ya les leí los datos, les pasé los datos, les transmití todos aquellos datos históricos, ¿verdad? Que la Santa Inquisición, entre comillas, santa, ¿verdad? Hizo con todos los seguidores de Jesucristo. Esta iglesia ha matado y asesinado y decapitado, envenenado, torturado a más santos de Dios que ninguna otra en el mundo, señores. Así es que mucho cuidado con todas estas perversidades que ha soltado la gran ramera. No es otra, la Iglesia Católica Romana no es otra que la gran ramera profetizada en el Apocalipsis. La Iglesia Católica lo ha mezclado todo, absolutamente todo. Ya miramos cómo, ¿verdad? La veneración de imágenes y todo eso. ¿Y qué quieren? ¿Que el pueblo protestante se calle? Claro que no. Nosotros tenemos una misión en el mundo y es declarar la verdad. Repito, mis estimados hermanos, aquí les podría dar, por ejemplo, los datos de la fiesta de la Pascua, que en realidad se convirtió en la que era la misma fiesta de la diosa babilónica Ishtar o Istar, dios de la estrella del alba, y que ambas fiestas comienzan en la primavera, perdón, esto en el año 519, ¿verdad? Cuando se cristianizan las fiestas, que el catolicismo comienza a cristianizar las fiestas babilónicas. Mucho cuidado en lo que estamos nosotros parados. Debemos de enfocarnos 100% en la Biblia, mis estimados hermanos. Aquí no se trata de un mensaje en contra, ¿verdad?, de las personas, sino del sistema degradado, babilónico, perverso y satánico que está en el Vaticano. Esta enseñanza tiene como fin llevar al pueblo católico, ¿verdad?, a una comprensión, a que cuestione estas cosas, que tenga cuidado y que salga inmediatamente de ahí, porque los años que vienen en el futuro serán catastróficos. Vamos a ver las más grandes persecuciones que el Papa, que la Iglesia Católica va a soltar sobre el mundo protestante. Esto es lo que viene. Lo que viene es aterrador, hermanos y hermanas. Me he tomado este tiempo, no estoy, ¿verdad?, ahorita en vivo en la iglesia, pero me lo he tomado para poder transmitirlo porque estoy fuera de la ciudad y por esas razones estoy grabando de esta manera solamente para pasarles esta información. Y gracias a todos de antemano, los seguidores de YouTube, ¿verdad?, por todos sus comentarios lindos, a todas las personas, hermanos y hermanas que están atentos a nuestras enseñanzas, misterios de la Biblia al descubierto. Esta es la primera parte que les hemos de pasar a todos ustedes para que, hermanos y hermanas, ¿verdad?, con todo el corazón, todos busquemos juntamente la verdad. Mis estimados hermanos, les amamos en Cristo Jesús. Mucho cuidado, la Babel no es que se está levantando, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La Iglesia Católica Romana es la gran ramera del Apocalipsis 17. Mucho cuidado de no beber del vino de su fornicación, porque esto es lo que está pasando. Los planes ocultos que tiene el Vaticano en nuestra contra vienen con mucha fuerza y su fin no es otro nada más que de perseguir a la Iglesia del Cordero, la Iglesia Santa, que se opone contra todas sus políticas. Los papas y todo este mundo católico están 100% mezclados con el mundo político mundial, con los gobiernos del mundo. Note usted, es el único movimiento, por decirlo, que se dedica 100% a la política y a la religión. Lo han mezclado todos. Mis deseos es que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos de YouTube, a todos nuestros hermanos que nos escuchan por internet. Compártalo por las redes sociales. Haga, ¿verdad?, saque a la luz esta enseñanza. Compártala. Compártasela a sus amigos católicos. Enséñeles con la palabra de Dios lo que viene. Y todos juntos prediquemos la verdad que es en Cristo Jesús. Repito, nuestro fin no es contra las personas católicas. A ellos hay que predicarles con amor de Jesucristo. Nuestro fin es la demanda de lo que el mundo de Babel. Los papas no son otros nada más que Nimrod. Si hay una reencarnación, es en los papas, es en el Vaticano.
ahí está el dios Sol, ahí está Marduk y Satanás. Después de que trasladó su trono de Babilonia antigua, lo trasladó a Pérgamo, dice Apocalipsis, y de Pérgamo, cuando Roma conquista Pérgamo, Satanás trasladó su trono y actualmente lo tiene en el Vaticano. Hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos un fin: predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, gloria sea al Señor. Levántese, ¿verdad?, con la palabra de Dios y predique sin parar. Mis deseos es que Dios los bendiga. Les saluda el pastor Israel Montaño para servirles a todos ustedes. Y así es que ánimo, mis estimados hermanos en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Estén atentos para la siguiente enseñanza, la segunda parte, que vamos a tratar de lo que viene siendo la gran ramera y sobre la bestia que está sentada. Vamos a hablar de esos otros versículos, así es que esto continuará. Por eso lo hemos hecho en series. Dios me los bendiga. Quizás para la siguiente estaré en vivo. Hoy, por causas de viaje, no pude estar grabando en vivo, pero desde aquí donde me encuentro, grabo con todo mi corazón para predicarles, ¿verdad?, a todo ese mundo evangélico que se prepare para lo que viene. Oremos, porque el Cristo de la gloria viene pronto por su pueblo.